Hola amigos, bienvenidos una vez más. Tenemos una invitada especial, ella es María Gloria Vaca, es psicóloga industrial y terapeuta humanista y gestalt. Tiene más de 6 años de experiencia. Bienvenida María Gloria al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Wendy. Es un honor y estoy muy agradecida y con muchas expectativas de aportar a tu programa. Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de depresión en estos tiempos. María Gloria, para entender un poco mejor, ¿nos puedes definir qué es la depresión? Ok, bueno. em, Más que definir con términos técnicos, porque la idea es como llegar de una manera más práctica a la gente, voy a comenzar diciendo lo que no es depresión, para que la gente entienda lo que sí es depresión. La depresión tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con emociones relacionadas a la tristeza, es decir, podríamos utilizar un montón de sinónimos. Tiene que ver con el bajón, tiene que ver con la desesperanza, tiene que ver con el aburrimiento, tiene que ver con la falta de energía. Sí tiene que ver con eso, pero la diferencia entre estar triste y estar deprimido es inmensa, ¿ya? No es estar deprimido, estar triste porque no puedo salir por la cuarentena. No es estar deprimido que estoy con desgano de arreglar la casa porque estoy aburrido y quiero salir a trabajar por la cuarentena, ¿ya? Entonces, la depresión tiene que ver con la tristeza y todo lo relacionado con esta emoción, pero cuando alguien está deprimido, la diferencia importantísima es que tiene que estar deprimido o con el bajón durante más tiempo y con más intensidad y con ninguna razón aparente. Mientras que si es que terminamos con el enamorado, si terminamos con el esposo, si me quedo sin trabajo, si entro en una cuarentena, si es que mi hijo está enfermo, definitivamente voy a presentar rasgos de tristeza, rasgos de desesperanza, de ansiedad, pero no es lo mismo que estar deprimido, ¿ya? Entonces la depresión tiene que ver más con un estado más largo en el tiempo y más intenso, que en realidad a la gente le desconecta con el ánimo de vivir. La depresión tiene que ver con una desconexión de las ganas de estar vivo. Entonces, por ende, tiene que ver muchísimo con ganas de estar muerto, de no encontrar sentido a la vida. La gente deprimida literalmente ya no puede levantarse a trabajar, ya no quiere levantarse de la cama, no quiere asearse, ha cortado con sus relaciones sociales, ya no tiene un ritmo social o hábitos sociales porque no le interesa, no le encuentra sentido. La persona deprimida es consigo mismo en su interior y ni siquiera así, porque se encierra del mundo, pero adentro suyo tampoco encuentra un recurso significativo para poder reconectarse. Ya, ¿hay La niveles de depresión tiene depresión? que ver, sí, claro, claro que sí, hay niveles y hay tipos y hay un montón de clasificaciones también desde muchos puntos de vista, porque la psiquiatría y la psicología también tiene varios enfoques metodológicos, varios enfoques teóricos que las clasifica. Entonces sí, hay varias clasificaciones, pero digamos que en general sí, hay niveles. Hay niveles que dependen de la intensidad, del tiempo que están así, de las causas que lo originaron. Entonces sí, sí hay niveles. No sé si respondí tu pregunta y queda claro con lo que sí es la depresión. No, Porque perfecto. sí es importante que la gente sepa que llorar un ratito o llorar una semana porque terminé mi matrimonio de 10 o 20 años es lo que procede, es normal. Tengo muchos pacientes que van a consulta y ya se autodenominan depresivos o con depresión. Entonces vienen y me dicen, doctora, yo no soy doctora, pero relacionan la psicoterapia con el enfoque médico, ¿no? Doctor, estoy en depresión, por favor, deme algo para ya no sentir esto. Entonces le digo, ¿desde cuándo estás así? Me dice, desde hace 2 días. Entonces le digo, ¿cómo así pasó algo? Sí, terminé mi matrimonio. ¿Cuánto tiempo estaban casados? 30 años. Entonces, más bien es como decirles, estás triste, estás afectado por esta ruptura, pero no estás deprimido.
el diagnóstico de depresión requiere de juntar muchos elementos, por eso es muy importante diagnosticar bien. Pero, María Gloria, yo he escuchado a veces Ujú. casos de personas que, por ejemplo, han terminado una relación o les ha sucedido algo importante en su vida, una pérdida, algo fuerte. Y tú sabes, todo tiene un luto, todo Así tiene es, una circunstancia, ¿no? Que tienen que pasar, así quizás es, que cada persona tenga diferentes tiempos para pasar su luto. Pero hay exacto. personas que en realidad han pasado años y continúan con el mismo, con el mismo tema. ¿A qué se Ujú. debe eso? ¿Es depresión o es obsesión? ¿Es otro cuadro? Ya, muy buena pregunta, porque como te decía, uno de los elementos importantes para diagnosticar una depresión es el tiempo, ¿no? Entonces, sí, quizás una persona que tuvo una ruptura amorosa y permanece en un luto durante 5 años, quizás sí ya estamos hablando de una depresión. Cuando la persona ya se estacionó en la tristeza, quizás sí podemos hablar de una depresión por el tiempo, solamente por este elemento del tiempo. Sin embargo, se pueden tratar de otras cosas también. Quizás también se puede tratar de algo, de un luto no procesado. Y entonces no necesariamente es una depresión clínica, médica diagnosticada. O sea, entonces sí y no. Respondiendo a tu pregunta, sí y no. Por el tiempo podría ser que sí y deberíamos evaluar a ver si es que cumple con otros elementos de la depresión. Porque puede ser que siga nostálgico, por ejemplo, con el elemento nostálgico durante muchos años, pero sigue trabajando, pero se va a la peluquería, pero se va de vacaciones, pero se compra ropa, sigue teniendo linda la casa. Entonces, ya no cumple los otros elementos, porque en realidad algo muy importante de la depresión es ya la desesperanza, la desconexión con la vida, la desconexión con las rutinas, con el ánimo en sí. Ánimo tiene que ver con alma. Por eso decimos que algunas personas son desalmadas, es porque no tienen alma. El deprimido ya está desconectado de su alma, de su sentido de vida. Entonces, por eso te decía que sí y no. Sí por el tiempo, pero habrá que ver más elementos de su cotidianidad y de su vida, de su personalidad, etcétera, para que no sea depresión también. ¿De qué depende esto? Depende de un montón de cosas. Depende de, por ejemplo, depende de cómo procesó su luto, de cómo se acompañó a sí mismo en su luto en el momento del trauma o del divorcio, digamos así. Si es que lo pudo hablar, si es que lo pudo exteriorizar, si es que tuvo un entorno contenedor. Entonces digamos que eso le ayuda a la persona a procesar su luto. Entonces eso va a disminuir la posibilidad de que le dure tanto tiempo. Otro elemento de qué depende de la personalidad también. La personalidad tiene que ver con los recursos internos con los que contamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas extrovertidas que tienen más amigos, digamos que tienen un recurso a su favor, un recurso interno a su favor, que es como esto de salir al mundo, de reconectarse con el mundo. No así una persona introvertida. Esto no es regla, ¿no? Pero te estoy dando elementos que pueden ayudar o no ayudar a que una persona procese o supere una tristeza fuerte. Eso en resumen. Entonces, sí y no. Sí puede ser y no. En estos casos, por ejemplo, cuando vienen personas ya con cosas no procesadas durante mucho tiempo, una vez que se ha descartado la depresión, se empiezan a trabajar asuntos inconclusos, comunicación, se empieza a trabajar porque esta persona quizás no exterioriza sentimientos. Y entonces se va elaborando poco a poco desde el inicio este luto, o esta tristeza, o esto inconcluso. ¿Tiene algo que ver también el apego con... Sí, claro que sí. Em, Primero también hay que definir el apego, ¿no? El apego es una palabra muy de moda, así como la depresión. La depresión, la palabra como tal, el término lo utilizamos indiscriminadamente. Entonces lloramos un ratito y ya dicen estoy deprimida, ya entré en depresión. Otra cosa es el apego también, ¿no? Yo tengo apego con esto. Entonces el apego tiene que ver con cómo fueron nuestras relaciones con nuestros papás, qué tipo de relación y vínculo tuvimos con nuestros papás. Y entonces ahí se define el apego, ¿no? Hay creo que varios tipos de apego, los más importantes son un apego seguro, en donde había una relación afectiva segura entre papás y el hijo. Hay otro apego más como inseguro, inestable,
¿no? Hay otros apegos como más a la defensiva. Entonces, ese tipo de apego que hubo con los papás, nosotros replicamos en las relaciones. Y en la más evidente que se hace más evidente es la de pareja, pero pasa en todas las relaciones. Entonces, sí, depende de cómo nosotros establecimos los vínculos con papá y mamá para nosotros después estar o no muy apegadas a una persona. Entonces, claro, cuando hay una separación, una ruptura, un divorcio, este apego, esta manera o este modelo de apego que tenemos, claro que va a influenciar en el cómo procesamos la ruptura. Ahora, Entonces, sí tiene que ver. ahora, ¿cómo tú crees con lo que se está viviendo actualmente? ¿Tú crees que los estados depresivos por diferentes circunstancias han aumentado o la gente está pasando, porque está pasando obviamente momentos difíciles, ¿no? Sí, definitivamente. Si no me falla la memoria a nivel mundial, hay como 300.000 millones o 300 millones de personas con depresión y va en aumento. El mayor porcentaje de personas con depresión oscila entre los 15, 24 o 29 años. Es alarmante en realidad, es como, me parece que no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, creo que es la segunda causa de los suicidios. Ahora también la tasa de mortalidad por suicidios ha aumentado en niños inclusive, entonces esto se va extendiendo hasta en los niños. Imagínate que un niñito se suicide, imagínate que un niñito sienta ya esta desconexión, este sinsentido de vida. Entonces sí, es la enfermedad de moda. Pero tiene que ver Tenemos mucho el todo. medio ambiente, ¿no? Tiene que ver mucho el medio Eso te iba a decir, eso te iba a decir. El mundo es propicio para la depresión ahora. El mundo, llámese mundo A, publicidad, marketing, modelos políticos, modelos familiares, modelos sociales, el consumismo. Es decir, es como tierra fértil para la depresión ahora. No hay una, no hay todavía generalizado o normalizado la toma de conciencia, la vida en comunidad. Digo, no todavía está normalizado porque sí hay pequeños grupos que estamos viviendo, me incluyo, vivimos en comunidades en donde ponderamos la conciencia, el humanismo, la relación, el contacto, la autenticidad, pero lastimosamente no es la mayoría. Entonces sí, actualmente está aumentando porque el entorno o el medio ambiente, como le quieras decir, favorece totalmente a la depresión. La comunicación ahora, ¿no? Los juegos electrónicos, las redes sociales, la falta de contacto, el exceso de trabajo, eso rompe las relaciones entre padres e hijos, entre parejas, ¿no? Entre compañeros de trabajo. Entonces, sí, vivimos lastimosamente un terreno fértil para que esta enfermedad se vaya en aumento. ¿Qué sugieres tú para poder combatir eh, la depresión? ¿Cómo, por- con los niños, en el hogar, en la casa, en la familia, en la sociedad en general? Uy, es una pregunta tan larga para responder y para responderle desde tantos puntos de vista podríamos quedarnos hablando horas sobre esto porque hay tantas cosas que se puede hacer y de hecho me voy a quedar corta en mi respuesta. Pero en primera instancia te diría que, a ver, te voy a responder en desorden porque hay tantas cosas que hacer. Lo Claro. que se me viene primero a la mente, por ejemplo, es, en primer lugar, los profesionales que estamos en la línea de atención a la gente que viene, debemos estar preparados para hacer un buen diagnóstico, para acompañar bien a estas personas, porque hay un desconocimiento o una creencia de que el depresivo necesita solo pastillas y ya. De hecho, voy a tomar tu pregunta para ejemplificar la idea que tenemos, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué tenemos que hacer para combatir? Quiere decir que posiblemente como tú, la mayoría de gente piensa que hay que combatir esto, cuando en realidad partamos desde ahí, no hay que combatirle, más bien hay que atenderle y que acogerle e integrarle. Porque cuando dices combatir, no sé si fue tu intención, pero para el resto de gente, cuando decimos combatir quiere decir como matarle,
o aplastarle, o como una pegarle, o batalla. desaparecerle, exacto, como batallar con eso. Y ahí comienza el conflicto, porque es como combatir con nuestras emociones, es como combatir con una realidad. Entonces es imposible, en primer lugar, aceptar que esta enfermedad o esta condición existe y entonces hay que integrarle. Luego, cuando una vez que esté integrado, entonces la gente se va a sentir libre de poder comunicarla. La gente lastimosamente no siempre reporta este tipo de enfermedad o de síntomas o de dolencia porque por vergüenza, porque me van a juzgar, porque qué me van a decir, porque ya me van a medicar, me van a creer loco, tengo que ir al psiquiatra, me van a llevar al manicomio, en fin. ¿Ya? Entonces no se reporta. Entonces el rato que acogemos, entonces esa sería la primera cosa, acoger, entender que esto es una realidad y que no es ni buena ni mala, simplemente es real. Y que la persona que la padece no hay que estigmatizarle. La depresión tiene un estigma en la sociedad. Luego, otra cosa que se me ocurre es que una vez que esté integrado y la gente pueda acudir y decir, tengo depresión, estoy triste, ayúdeme, etcétera, los profesionales que estamos a cargo de cara a estas personas, estar bien preparados para poder separar y acompañar los que sí necesitan medicación, los que sí necesitan una atención de un grupo multidisciplinario de profesionales o las personas que solo necesitan acompañamiento psicológico y emocional, porque también fallamos los profesionales con estas personas. Luego también programas a nivel de educación en los colegios. Para mí, estoy entre ceja y ceja que es importante una educación emocional con un toque de filosofía oriental. En Occidente tenemos otra idea de las emociones, de la integración del cuerpo, de la integración de las necesidades, de las relaciones. Estamos muy acá en la razón y nos hemos olvidado de otras cosas. Entonces sí como integrar un poco educación emocional y humanista. Luego también, y de hecho esto sí lo hay, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene programas más como para modificación de conductas, ¿no? Con un enfoque cognitivo-conductual, que es un enfoque de la psicoterapia y de la psicología, que es muy buena, en donde están como volcados a generar cambios de conducta y de pensamiento de estas personas y de la sociedad con respecto a esta enfermedad. Entonces, fíjate, hay un montón de cosas que se puede hacer. Eso a nivel macro, pero a nivel micro, como en nuestro metro cuadrado, hablar, comunicarnos más, dejarnos sentir, empezar a promover en nuestros hijos la comunicación, la aceptación, curarnos como papás, ir a terapia. La terapia es demasiado buena como para dejarle solo a los enfermos. A terapia deberíamos ir todos y no hay mejor legado para nuestros hijos que nosotras como mujeres nos curemos, que los padres como hombres se curen primero para que puedan ser buenos proveedores de una naturalidad en las emociones, que no haya tanto estigma en las demostraciones de cariño, ¿Tú crees que que es una se, que, falla de la sociedad, en general, de la sociedad latinoamericana? En Ecuador, ¿tú ves mucho estigmatizado esto, este tema? sí, 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 yo diría que es a nivel mundial. Según las estadísticas, si no me falla, espero que si es que alguien es estadista me corrija de buena manera, pero si no me falla la memoria, las estadísticas tienden más hacia los países europeos que a los latinoamericanos con enfermedades o diagnósticos de depresión. Sin embargo, creo que entre un 20 y 30% está en Latinoamérica. Entonces, así sea un 1%, Wendy, creo que es importante. O sea, yo sé que las estadísticas generan datos y realidades, pero así sea un 1% como un 80%, estamos hablando de gente. Entonces, sí, aquí hay un montón también. Yo veo muchísimo. De hecho, te diría que bueno, aquí entramos un poco más a temas conceptuales, ¿no? Una cosa es como tener depresión y otra cosa es tener una personalidad con rasgos depresivos, ¿no? No es lo mismo un trastorno que un rasgo de personalidad. Como rasgo de personalidad,
toditos somos enfermos, toditos tenemos rasgos de estos nombres que no nos gustan, ¿no? Como obsesivos compulsivos, psicóticos, maníacos, depresivos. Todos tenemos estos rasgos dentro de nuestra personalidad, pero eso no nos hace psicóticos, ni locos, ni obsesivos, ni freaks, ¿no? Sin embargo, tenemos, digamos, el potencial. Entonces, imagínate, si todos tenemos este potencial, todos podemos llegar a tener depresión. Entonces, entrando ya a las causas de la depresión, para responderte esta pregunta, existen causas de orden químico, es decir, biológico, donde existe un desequilibrio de ciertos neurotransmisores, específicamente de la dopamina, de la serotonina, donde hay bajón de esto y viene la depresión. Entonces, hay depresiones por desequilibrios químicos, hay otro tipo de depresiones por estados del entorno, por situaciones, por cambios, por ciertas rutinas, por ciertos acontecimientos externos. Y hay otro tipo de depresión también que se genera por, ¿cómo se llama esto? Efectos secundarios de cierta medicación. Por ejemplo, hay diabéticos, por ponerte un ejemplo, que por mucho tomar la medicación para la diabetes, generan cuadros de depresión, ¿ya? Entonces, ya me perdí de cuál era, a qué punto iba a ir. Las causas. Sí, esas son las causas, son muchas causas, Ujú. pero me preguntaste algo que eso fue por meterme en el campo más de explicarte de las causas. Em, Hijoletas, me perdí. Pero bueno, el punto es que hay muchas causas para esto y los programas que se lleven a cabo va a ser enfocado a mirar las causas, los tipos, de qué podemos hacer. Algo me preguntabas de los papás, sí, me decías esto depende mucho de los papás y de Del medio algo así me ambiente. estaba haciendo del Sí, medio sí. ambiente. Era el del medio Entonces, ambiente familiar. sí, entonces definitivamente sí, 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 claro, depende, es una de las causas. El entorno, en donde está la persona, los acontecimientos que le sucede, ¿no? También depende de la alimentación, del estilo de Depende vida. de, claro, claro que sí, depende de la alimentación, el estilo de vida, los recursos internos que te contaba, ¿no? La personalidad, el entorno, las relaciones que se dan. Entonces, ujú, No, bueno, yo creo que estamos bastante claros en lo que es el tema de la depresión, María Gloria. En todo caso, ya para cerrar nuestro segmento, ¿qué sugieres a las familias que nos están viendo en este momento, que cómo detectar y cómo llevar su estilo de vida de la mejor manera posible? lo que yo te decía, principalmente es como hacernos cargo de nuestro metro cuadrado, como tomar conciencia de mí mismo, de saber de cómo es que mismo soy y de cómo es que entro en contacto conmigo y de no esperar a que suceda una pandemia o una cuarentena. Yo me he dado cuenta que, sí, justo de esto estábamos hablando, te decía que ir a terapia es una buena opción porque es demasiado buena para que sea solo para los que están enfermos, ¿no? Todos tenemos este potencial y esta predisposición en nuestros rasgos de personalidad. Entonces, empezar a conocernos. Yo me di cuenta en esta cuarentena que en el gran porcentaje de pacientes míos y de colegas, resulta que en la cuarentena empiezan a conocerse y a sentir sus emociones, cualquiera que sea. Y podríamos hacer otro programa para hablar solo de las emociones, para que la gente sepa cómo es esto que funciona, las emociones, que entienda y se acepte lo que le está pasando en la cuarentena, ¿no? Pero ¿tú crees que Entonces, esta cuarentena ha sacado lo bueno de muchas personas también? por supuesto, sin duda alguna, como te decía, en las crisis es cuando sale a flote nuestros recursos, lo que está bueno y lo que está malo. Es medio complicado hablar entre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, porque es súper relativo, ¿no? Esto es muy individual, es una vivencia muy personal, entonces hay un sinnúmero de cosas que pueden ser buenos para ti, malos para mí, Más para etcétera. otros. Entonces, sí, no solo en esta cuarentena, sino en cualquier crisis,
Ujú. ¿Qué es una crisis? Algo fuerte que nos impacta y que no estaba presupuestado. El efecto sorpresa es muy importante para determinar una crisis, ¿no? Algo que tú ya veías venir y todo, igual puede ser una crisis muy fuerte, pero ya lo podías presupuestar, ya lo podías mirar. Esto de la cuarentena vino así sin pensar. El otro día hablaba con alguien y decía, te juro que era más fácil para mí en mi imaginario presupuestar una tercera guerra mundial que una pandemia. O sea, la pandemia era temas de los libros, de la historia, de Temas de al, películas, de zombies temas o de de pandemias. películas, Así exacto, es. ¿no? De ciencia ficción. Nunca Entonces, nos sí, imaginamos esto. nunca. Entonces, por eso es que, claro, sí, entonces en las crisis sale lo que bien funciona, mis recursos buenos que ni yo sabía que tenía. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. No tenemos una idea, un contacto honesto y genuino conmigo mismo. O bien sale lo que estaba mal. Entonces, claro, en la convivencia hay personas que sí se dieron cuenta, hay otras que lamentablemente todavía viven en la oscuridad y lo único que quieren es que todo vuelva a la realidad, es decir, no se aprovechó esta vivencia y esta experiencia. Entonces sí, hay personas que se la pasaron muy mal y se la siguen pasando mal. ¿Por qué? Porque hay un filósofo actual muy famoso que no puedo ni pronunciar el nombre, creo que es surcoreano o coreano o japonés, bueno, pero es un oriental que se formó en Alemania. Él está ahora en boga y está hablando de la sociedad, de cómo se está dando cuenta ahora que en realidad todo gira alrededor del trabajo y que las vacaciones o el descanso igual gira en torno al trabajo. O sea, es como dejar de trabajar, eso es todo. Todo, si trabajo, estoy trabajando, si no trabajo, estoy de vacaciones. Pero no tiene el sentido del disfrute, de la soledad, del no hacer nada, de estar como más reflexivo, como De encontrarte a más ti mismo, de saber qué es lo que en realmente quieres y silencio, te qué es lo gusta. que pasa. Entonces ahí la gente empieza a sentirse mal porque es como, y ahora estoy solamente yo y mis pensamientos. Y entonces se genera taquicardias, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento del cuerpo, ¿y ahora qué hago? Y voy de la cocina al dormitorio, de la cocina al dormitorio, porque, claro, nos hemos acostumbrado a solamente doparnos para esta taquicardia. Entonces me dopo, me voy a la peluquería, o me voy donde unos amigos, me voy a farrear, me voy a comer, y ya, con tal de no sentir esto de aquí. Entonces mi sugerencia es como paren un ratito y sientan esto. Así No es. va a pasar nada, no están en ansiedad. Esa es otra, ¿no? No piensan que ya están ansiosos. No, respiren. Empiecen a sentir su nariz. ¿Cómo es esto de inhalar y exhalar? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi taquicardia? Entonces y este sería otro tema también de conversación, ¿no? De cómo Claro. es esto de tomar conciencia. Pero esa sería mi recomendación, como confiar en lo que está pasando aquí ahora, no irse a la nebulosa, irse a pensar allá y en un futuro catastrófico o en lo que pudo haber sido, sino en mirar aquí, regresar a ver literalmente aquí y mirarte a los ojos, ¿no? Aquí estoy aquí contigo. Y sabes que Y darme cuenta. alguien me decía que empecé a escuchar, como tú dices, mi respiración, empecé a escuchar cómo sonaba mi corazón porque estábamos en un silencio total, empecé a escuchar los pájaros en el parque, que nunca había escuchado antes por el ruido, porque estamos en constante ruido y ni siquiera nos podemos escuchar. Tú Exactamente. tienes razón en esa parte. Así es. Entonces, eso es, repito, hay un montón de cosas que podríamos hacer, pero comencemos con parar un ratito, cerrar los ojos, respirar con conciencia por la nariz, comenzando por la nariz, sintiendo el aire por la nariz y luego empezar a sentir todo el cuerpo y atender lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, esto no es tan fácil. La gente en esta cuarentena, mis pacientes y muchas charlas que he dado, siempre la pregunta del millón es, bueno, ya, pero ¿qué hago para que se me pase esto? Entonces yo les respondí al revés, les decía, ¿y qué tal si te esperas un ratito y sientes esto que te está pasando? No va a pasar nada. Entonces la primera recomendación es confiar en que lo que está pasando ahorita también es para algo. Las emociones sirven para algo, nos están diciendo que algo no está atendido, que algo está insatisfecho. ¿Y tú crees que va a volver a ser igual que antes las cosas? Porque Ojalá que no,
Así es. Ojalá que no. Eso es lo que voy, porque hay mucha gente que espera que todo vuelva a ser igual que antes. Así es, Lo que así yo, es. bueno, mucha gente opina y creo que yo que es mejor que no sea nada igual que antes, sino que sea mejor que antes. Sí. Eh, Ojalá que no, Wendy, te soy honesta, ojalá que no. Tengo mucha fe y mucha confianza en que las personas que sí nos sirvió y que sí utilizamos esta experiencia para crecer, iluminemos más. Así es. Pero soy realista también, así como soy idealista, también soy realista y para muchas personas no va a haber cambio o les va a durar poco. El impacto va a ser a corto plazo y lamentablemente muchas personas no se dieron cuenta de lo que vivieron. No. Muchas personas vivieron en la negación y lo viven Y así. pensaron que fue una vacación Así es, y lo tomaron así. lamentablemente. Así es. Entonces, bueno, para solo terminar la idea, entonces la depresión también tiene que ver con estas emociones que estábamos hablando de taquicardia, sensaciones de taquicardia, de movilidad, de emociones de tristeza. Entonces, también la depresión puede estar teniendo un mensaje existencial. Entonces, no hay que combatirle. No hay que combatirle porque puede tener mucha información que me sirva. Y para las personas que están con depresión, lamentablemente, no se van a curar. La depresión, por eso también no hay que combatirle, ni con los depresivos, sino acompañarle a que integre esta condición en su vida y encuentre más y mejores maneras creativas para sobrellevarla. Así es. Y para eso se necesita mucho, sí, preparación de los psicólogos, de los psiquiatras, pero también mucho amor. Yo no tengo miedo de nombrar esta palabra que es tan etérea, pero que también tan práctica. Necesitamos más amor en la vida para Exactamente. acompañar. Eso es lo que realmente nos mueve y de lo que muy pocos hablan el día de hoy, Así es. de esa palabra y de ese Ujú. sentimiento tan importante. Bueno, María Gloria, ha sido un gusto tenerte en el programa, ha sido una charla muy enriquecedora. Espero que no sea la última vez que toquemos estos temas tan importantes para la comunidad y para quienes nos escuchen. Y nos vemos muy pronto. Amigos, un gusto. Nos veremos muy pronto con más sorpresas para todos ustedes.